Vamos a iniciar con una oración. Señor, te damos gracias porque eres fiel, eres misericordioso. Gracias, Señor, porque nos permites estar aquí disfrutando de este tiempo, aprendiendo de tu palabra. Te pedimos que nos ayudes esta mañana, Señor, que podamos aprender lo que tú tienes preparado referente al discipulado, Señor. Y te pedimos también, Señor, que permitas que aquellos que están por venir puedan llegar con bien, Señor. Aquellos hermanos que no podrán venir, también que les guarde, Señor, donde sea que ellos estén, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y bueno, ahora sí vamos a comenzar. El primer entrenamiento es el entrenamiento, pues, número 1, que se llama ¿qué es discipular? Les platico un poquito de este material. Este material lo desarrollaron en la Iglesia Bautista Capitol Hill, que está en Washington. El hermano que pastorea esa iglesia se llama Mark Dever y él tiene un proyecto muy grande que se llama 9 marcas, que de hecho parte de los materiales que vamos a utilizar son de 9 marcas. Y bueno, este material se desarrolló en esa iglesia. La intención no es que solamente a través de materiales enseñemos, pero sí de forma inicial vamos a estar utilizando materiales para que nosotros podamos discipular. Pero la intención de todo esto es que cada uno de nosotros sea formado en la palabra de Dios para que podamos discipular de forma bíblica sin necesidad de utilizar materiales. Los materiales más adelante vamos a ver que son de mucha ayuda y los vamos a utilizar como un apoyo, pero la intención es que conforme vayamos avanzando, conforme vayamos creciendo, aprendamos a utilizar la Biblia no solamente para enseñarla, sino también para aplicarla a nuestras vidas y a las vidas de las personas que estamos discipulando. Entonces, esa es la intención. Entonces, bueno, ahora sí comenzamos. Me gustaría preguntarles, para ustedes, o qué es lo que ustedes han escuchado, o qué es lo que saben sobre el discipulado. ¿Qué es el discipulado? ¿Alguien que quiera responder? Es cuando una persona que sabe o que estudia va conduciendo a alguien que también está aprendiendo a que pase todo este proceso de aprender, cómo aprender, qué es lo que debe aprender y como que ayudándolo en el crecimiento para en algún momento esa persona nueva llegue a ser quien enseñe. Ok, gracias, Vani. ¿Alguien más que nos quiera compartir qué es discipular? Pues es algo similar a lo que dijo Vani. Sí, este acompañamiento con la intención de que crezca el otro a imagen de Cristo. Y como dijo Vani, que pues la otra persona pueda enseñar. Sí, muy bien. Ahora me gustaría preguntarles, ¿qué es un discípulo? Un aprendiz, ok. ¿Alguien más? ¿Qué es un discípulo? Quitémonos toda la imagen que tenemos bíblica, así tal cual la palabra. ¿Qué es un discípulo? Un alumno. Un alumno, muy bien. Tengo una definición muy sencilla que dice: un discípulo es presentado como alguien que sigue la vida y enseñanza de otra persona. Si quieren anotarla ahí en sus hojitas, si se dan cuenta, sus hojitas tienen un diseño diferente porque la intención es que ustedes vayan haciendo anotaciones del lado derecho. ¿Ok? Entonces, la definición es: un discípulo es presentado como alguien que sigue la vida y enseñanza de otra persona. Voy a leerlo otra vez. Un discípulo es presentado como alguien que sigue la vida y enseñanza de otra persona. ¿Ok? Muy bien. El punto número 1 que tenemos ahí en nuestras hojitas está titulado ¿qué es un discípulo? Y la intención de este punto no es definir tal cual o tomar una definición exacta de qué es un discípulo, sino que este punto nos presenta marcas o cualidades de un discípulo. Ojo, vamos a ver estas marcas y cualidades. En teoría, si nosotros vamos a discipular, entonces nosotros deberíamos de ser ya discípulos, ¿no? Entonces ya deberíamos de tener
si no es que todas estas marcas, algunas de estas marcas. Y la intención de este entrenamiento no es solo que vayamos aprendiendo, sino que nosotros también vayamos siendo formados a imagen y semejanza de Jesucristo y seamos discípulos que discipulen a otros. ¿Ok? Entonces, el primer punto dice que el discípulo debe tener un conocimiento real y una convicción genuina del Evangelio. Debe tener un conocimiento real y una convicción genuina del Evangelio. Me gustaría que alguien me ayude a leer Juan 8, 31 al 36 y alguien más, 2 de Pedro 1, del 3 al 4, por favor. Juan 8, 31 al 36, ¿quién lo tiene? Sí, hermano. Dice, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permanecereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Le respondieron: linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús le respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Muy bien, creo que varios tienen ahí el pasaje en sus Biblias. Me gustaría preguntarles, lo que tienen ahí en esos pasajes, ¿pueden decirme qué doctrinas o qué enseñanzas referente al Evangelio ustedes encuentran ahí? Este pasaje nos habla de Jesús teniendo un encuentro con sus discípulos y les está enseñando algo. ¿Qué es lo que les está enseñando en estos pasajes? ¿Cuáles son las enseñanzas de Jesús? Somos esclavos del pecado. Jesús es el único que nos hace libres. Ok. Esclavos, en Jesús hay libertad. El único. ¿Qué más? Hay que conocer la palabra. ¿Qué más se encuentran ahí? Que si conocemos la palabra seremos verdaderamente libres. Ok, entonces esto nos lleva a la libertad que es en Jesús. Muy bien. Ahora, ¿alguien me ayuda a leer el siguiente pasaje de 2 de Pedro 1, 3 y 4, por favor? Su divino poder, al darnos el conocimiento de aquel que nos llamó por su propia gloria y potencia, nos ha concedido todas las cosas que necesitamos para vivir como Dios manda. Así Dios nos ha entregado sus preciosas y magníficas promesas para ustedes, luego de escapar de la corrupción que hay en el mundo debido a los malos deseos, lleguen a tener parte en la naturaleza divina. A ver, si los que están ahí en esos pasajes, igual que enseñanzas, encontramos acerca del Evangelio. En esos pasajes. 2 de Pedro 1, 3 y 4. Habla de la divinidad de Cristo. Ok, divinidad de Cristo. ¿De qué más nos habla ahí? Su justicia. Ok. ¿Qué más? ¿Qué más encontramos ahí? Que nos llama a la gloria y a la excelencia. Nos llama A la gloria y la excelencia. ok. Santidad. Santidad. ¿Qué más encontramos? Ok, promesas. Muy bien, aquí nos vamos a detener. ¿Cuál es la intención de que yo les haga estas preguntas? El primer punto nos dice que es importante que el discípulo tenga un conocimiento real y una convicción genuina del Evangelio. Nosotros a lo largo de toda la Biblia tenemos presentado a Cristo.
¿no? Aquí solamente utilizamos 2 versículos que justamente Jesús está enseñando, y en el otro nos habla un poco acerca de lo que decíamos, ¿no? La divinidad de Cristo, la justicia, la piedad, la santidad. Pero a lo que quiero ir es que en toda la Biblia encontramos a Jesucristo, en toda la Biblia encontramos el Evangelio. Muchas veces nosotros hemos creído que el Evangelio se centra solo en una cosa, ¿no? O sea, ¿alguien me puede decir un versículo con el que predican el Evangelio, prediquemos el Evangelio? Juan 3:16. ¿Qué es lo más importante de Juan 3:16 o qué es lo que enseñamos regularmente? Ajá, encontramos el amor. Ajá, el amor y la salvación. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que a veces solamente creemos que el Evangelio se centra en esto, ¿no? O sea, solamente el Evangelio es Dios te ama, solamente el Evangelio es en Dios hay salvación. Pero ¿qué pasa? Nosotros cuando a veces discipulamos a las personas, suponemos que esa persona ya conoce el Evangelio. Suponemos que esa persona ha nacido de nuevo y tiene un conocimiento del Evangelio, ha creído en Jesucristo, se ha arrepentido. Sin embargo, la intención de que nosotros comencemos a discipular, y de hecho los materiales que tenemos, vamos a iniciar con el Evangelio. ¿Por qué? Porque la Biblia no nos enseña que solamente el Evangelio se centra en el amor y en la salvación, sino que la Biblia nos enseña que en el Evangelio nosotros entendemos que éramos esclavos del pecado, que solo a través de Jesús hay salvación. O sea, solo, no hay otro medio, solamente a través de Jesús hay salvación. Obviamente necesitamos conocer la palabra, entendemos que Cristo es Dios mismo, o sea que Jesús es Dios mismo. Entendemos, o deberíamos de entender sobre la justicia de Dios, y entendemos que Dios es justo, y por lo tanto, si nosotros somos esclavos y pecadores, pues Dios hará justicia en contra de nosotros. Entendemos que somos santos a través de la promesa de Jesucristo, no por nuestras obras, sino por la vida y obra de Jesucristo. Entonces, el Evangelio tiene mucho que enseñarnos, demasiado que enseñarnos. Si nosotros leemos toda la Biblia a la luz de Jesucristo, encontramos el Evangelio en cada parte de la Biblia. ¿No hay una frase que dice que todos los caminos llegan a Roma? Bueno, toda la Biblia llega a Jesucristo, toda la Biblia llega al Evangelio. Entonces, si nosotros entendemos esto, si tenemos esos ojos, nos vamos a maravillar del Evangelio. Bueno, entonces el primer punto es que el discípulo tiene un conocimiento real y una convicción genuina. No solamente tiene el conocimiento del Evangelio, sino que hay una convicción genuina. ¿De qué? De que el Evangelio es verdad. ¿De qué? De que todo lo que está escrito en las Escrituras es real. ¿De qué? De que Jesucristo es su Salvador. De que Jesucristo le salvó de la ira de Dios. Entonces hay una convicción genuina del Evangelio. Esto implica una obra del Espíritu Santo en la vida del discípulo. Entonces un discípulo va a tener un conocimiento y una convicción a través del Espíritu Santo. Ahora, tenemos también ahí una respuesta al llamado inicial de Dios en el segundo punto. ¿Alguien me puede ayudar a leer Marcos 1, 16 al 20, por favor? Andando junto al mar de Galilea, vio a Simón y Andrés, su hermano, que echaban la red en el mar, porque eran pescadores. Y les dijo Jesús: venid en pos de mí, y haré que seáis pescadores de hombres. Y dejando luego sus redes, le siguieron. Pasando de allí un poco más adelante, vio a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan, su hermano, también ellos en la barca, que remendaban las redes. Y luego ya los llamó, y dejando a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros, le siguieron. Muy bien, este pasaje nos habla del llamado de Simón y ¿quién más? Su hermano y Juan, su hermano. Ok, estos hombres recibieron un llamado especial de Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo especialmente se acerca a ellos y les llama a seguirlo, ¿no? La respuesta de ellos es inmediata, a seguir a Jesús. Entonces,
¿qué es lo que debería de tener un verdadero discípulo? Una respuesta al llamado de Jesús. Es decir, si Jesús nos está llamando, nosotros deberíamos de ser obedientes y responder a ese llamado, ¿no? Entonces, ojo, esto es para nosotros, pero esto es lo que esperamos en un discipulado. O sea, cuando nosotros discipulemos, es lo que vamos a ir formando en las personas, que tengan un conocimiento del Evangelio, que tengan una respuesta al llamado de Jesús, o sea, que se sometan a Jesús y respondan en obediencia a lo que Él está pidiendo. Entonces, nosotros deberíamos de hacerlo, pero es lo que buscamos en las personas que vamos a discipular. ¿Ok? Número 3, un deseo por conocer lo que Dios dice. Y aquí nada más vamos a leer Jeremías 15:16. ¿Alguien me ayuda, por favor? Fueron halladas tus palabras y yo las comí. Y yo las comí. Muy bien. El profeta Jeremías utiliza esta frase, yo las comí. O sea, las palabras de Dios, yo las comí. De hecho, esto va a tener mucha conexión con lo que 1 de Pedro 2:2 nos va a decir, que nos dice que deseemos la palabra de Dios como un bebé desea o anhela la leche de su madre. Es decir, nosotros deberíamos de anhelar, deberíamos de necesitar la palabra de Dios como un bebé la necesita. Entonces, el profeta Jeremías utiliza estas palabras para hacer referencia que la palabra de Dios es una necesidad para él, es algo necesario para él. Por eso dice que él comió las palabras de Dios, ¿no? Y de igual manera, 1 de Pedro nos exhorta a eso, a anhelar la palabra de Dios, a desear la palabra de Dios como si fuese algo necesario, porque es algo necesario para nuestro crecimiento. Sin la palabra de Dios es imposible que el hombre conozca realmente a Jesucristo y sea llevado a salvación. Ahora, el siguiente punto es una separación de los estándares del mundo. ¿Y alguien me ayuda con 2 Corintios 5:17, por favor? De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Gracias. Muy bien. Es importante que un discípulo esté separado de lo que el mundo enseña, ¿no? Entendemos que hemos nacido de nuevo, por lo tanto somos nuevas criaturas. Entonces, el discípulo o la marca de un discípulo es que está separado del mundo, está apartado del mundo y está apartado para Dios. De hecho, eso es lo que significa que seamos santos. Somos santos porque hemos sido apartados para Dios, hemos sido apartados del mundo. Entonces eso es un verdadero discípulo. Eso es lo que buscamos en nosotros y eso es lo que buscamos para los que vamos a discipular. Ahora, autodisciplina. ¿Alguien me ayuda con Gálatas, por favor? Gálatas 5, 22 y 23. 5:22 dice, las frutas del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Muchas gracias, hermana. La Biblia nos enseña que nosotros a través de Jesucristo y a través de esta nueva vida vamos formando frutos. Es importante que el discípulo sea disciplinado en los frutos, es decir, que busque a través de la palabra un cambio en su vida, ¿no? Entonces es importante que seamos disciplinados en los frutos. Ahora, Romanos, ¿a quién le pedí Romanos? A Jeffy, ¿verdad? Sí. Los fuertes en la fe debemos apoyar a los débiles y ello es lo que nos agrada. Cada uno debe agradar al prójimo para asumir con el fin de edificarlo, porque ni siquiera Cristo se agrada a sí mismo, sino como está escrito, sobre mí han recaído las burlas de los que te insultan. De hecho, todo lo que se escribió en el pasado se escribió para enseñarnos a fin de que, alentados por las Escrituras, perseveremos en mantener nuestra esperanza. Que el Dios que infunde aliento y perseverancia les conceda vivir juntos en armonía como con el ejemplo de Cristo Jesús, para que con un solo corazón y una sola voz glorifiquen al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Jeffy. Este punto dice un deseo de buscar y motivar a otros discípulos. Más adelante vamos a profundizar más en este punto, pero la idea es que nosotros realmente tengamos ese deseo.
de discipular a otros. Un discípulo o una marca de un discípulo es ese deseo genuino de motivar, de ayudar, de hacer crecer a otros. Y este pasaje nos compara como lo hizo Jesucristo, ¿no? O sea, entendemos que Jesucristo lo ha hecho todo por nosotros, ha entregado su vida, ha renunciado a sus privilegios como Dios para ser humillado, para que nosotros pudiésemos tener vida. Entonces, de esa manera nosotros debemos de humillarnos, debemos de amar a los demás y buscar su crecimiento. Muy bien, pasión por el evangelismo, primera de Juan, hermano Alfredo. Sí. En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabras ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Y en esto conocemos que somos de la verdad y aseguramos nuestro corazón delante de Él. Hasta el 24. Pues si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios y Él sabe todas las cosas. Amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios y cualquier cosa que pidiéramos la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo, y nos amemos unos a otros como nos lo ha mandado. Y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él, y en esto sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. Gracias, hermano. Este punto dice pasión por el evangelismo. Nosotros pudiésemos creer que la pasión por el evangelismo solamente se trata de ir y decirle a las personas el evangelio, ¿no? Pero este pasaje nos está hablando que el hecho de tener una pasión realmente por el evangelio de Jesucristo va a tener o va a ser reflejado en nuestras vidas, no solamente en esta parte de ir y comunicar el evangelio a otros, sino que en nuestra obediencia a Dios. Entonces, una pasión por el evangelismo no solo implica ir y predicarle a las personas, sino un sometimiento al evangelio y una vida en obediencia. Es decir, aquel que es apasionado por el evangelismo vive el evangelio. ¿Ok? Entonces, es lo que necesitamos, o es la marca de un discípulo, alguien que es apasionado por el evangelismo y vive el evangelio. Ahora, la perseverancia, Filipenses 3, 13 y 14. Sí, dice, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiendo a lo que está delante. Prosigo a la meta, al premio de supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Gracias, Eli. Este punto nos habla acerca de la perseverancia. Un verdadero discípulo va a perseverar, ¿no? A pesar de las pruebas, a pesar de la necesidad, a pesar de las situaciones, un verdadero discípulo va a perseverar en medio de todas esas situaciones, ¿no? De hecho, entendemos que para aquellos que son discípulos, para aquellos que son llamados a través de Jesucristo a salvación, pues hay persecución, ¿no? La Biblia nunca nos habla de una vida en este mundo llena de comodidades, sino todo lo contrario, ¿no? Una vida de persecución, una vida donde vamos a renunciar a cosas que nosotros amábamos por Jesucristo, una vida donde Jesucristo es el primer lugar, aún en medio de las necesidades, pruebas que tengamos. Entonces, un discípulo verdadero persevera, y es lo que nosotros tenemos que hacer y es lo que buscamos en las demás personas. Muy bien, ahora el segundo punto nos dice el mayor contexto para el discipulado, la iglesia local. Este punto me pareció muy interesante porque, todos entendemos que el contexto del discipulado debería de ser la iglesia local, es decir, la iglesia local es quien discipula a las personas, ¿no? Yo no puedo decir, Alex, que no me congrego, pues yo ando discipulando a la gente, ¿no? Eso bíblicamente no es correcto.
Entonces, dentro del contexto de la iglesia es el discipulado bíblico, el discipulado que nos enseña la palabra de Dios. Pero este punto me parece muy, muy interesante porque el autor del material hace referencia a que la iglesia es como un invernadero. ¿Alguien sabe cuál es el propósito de un invernadero? Cultivar. Guarde como ese calor también. Ok. Ok, ¿algo más? Una incubadora. Bueno, un invernadero, la idea del invernadero es generar un ambiente controlado. Un ambiente controlado para poder lograr objetivos específicos en las plantas. Obviamente hay plantas que necesitan más humedad, hay plantas que necesitan más sol. O sea, dependiendo la necesidad de las plantas, se genera un ambiente controlado. En ese ambiente controlado las plantas crecen pues muy frondosas. Traía una ilustración y les iba a proyectar ahí, pero se me olvidó la tablet. Pero bueno, se va generando, en ese ambiente controlado pues se van generando plantas, van creciendo plantas. Regularmente sus procesos son más rápidos también, es decir, germina más rápido la semilla, como el ambiente está controlado, pues crece en las mejores condiciones y crece y las plantas terminan floreciendo, los árboles terminan dando fruto, ¿no? Aquellas plantas que dan también, no sé, verduras, legumbres, todo esto, pues dan de hecho de una muy buena calidad, ¿no? La fruta, la flor. Eso es lo que hace un invernadero. Ahora, lo que el autor nos dice es que la iglesia debería de ser un invernadero. Es decir, yo, Alex, puedo crecer en mi casa a través de leer la Biblia, a través de escuchar predicaciones, a través de ver clases de teología. Yo puedo crecer. Sin embargo, si estoy en un ambiente controlado, voy a crecer y voy a dar fruto de mejor calidad. A eso se hace referencia el autor. De esta manera, la iglesia debería de ser un ambiente controlado donde todos crecemos. Ojo, ¿cómo va a funcionar esto? Necesitamos cambiar nuestra manera de ver la vida cristiana, necesitamos cambiar nuestra manera de ver la iglesia, necesitamos cambiar nuestra manera de ver el ministerio. Porque si nosotros pensamos, si en nuestra mente solamente está la parte de yo he sido formado a imagen y semejanza de Jesucristo para glorificarle a Él y para edificar al otro, todo lo que yo haga en la iglesia lo voy a hacer en ese sentido. ¿Okay? Yo voy a servir porque quiero que el hermano sea edificado, porque amo al hermano. Yo voy a enseñar porque quiero que el hermano crezca. Yo voy a acomodar las sillas porque creo que eso va a ayudar a que los hermanos lleguen y se sienten y puedan escuchar. O sea, todo lo que hacemos debería estar centrado y enfocado en que el otro crezca. Porque somos, Efesios nos dice, Corintios nos dice que somos un cuerpo. Somos un cuerpo, nadie trabaja para sí mismo. Todos estamos conectados, todos deberíamos de trabajar para glorificar a Dios, pero para hacernos crecer. Y deberíamos de crecer en conjunto. Entonces lo que el autor ahí en ese párrafo menciona es que evidentemente desde el púlpito estamos siendo discipulados. Es decir, desde la predicación deberíamos de verlo como un discipulado para nosotros. Pero no solamente eso, dice ahí, de la alabanza, de la lectura, o sea, de todo lo que encontramos en la iglesia, deberíamos de estar siendo discipulados. Es decir, debemos de cambiar nuestra manera de ver las cosas, tanto para recibir como para dar. ¿Ok? O sea, yo recibo, yo crezco, pero no solamente yo recibo y crezco, sino yo ayudo a los demás con mis dones, con mis talentos. Entonces aquí implica mucho, implica un conocimiento de nuestros dones y de nuestros talentos, un cambio en nuestra manera de vivir el evangelio y de amar a las personas, implica el poder servir de forma genuina, porque a veces servimos más porque queremos sentirnos bien, o a veces servimos porque realmente queremos que la iglesia vea que estamos comprometidos, o servimos porque nos gusta que la iglesia nos vea servir.
Pero la pregunta es ¿por qué servimos? Deberíamos de servir para glorificar a Dios y para bendecir al hermano, para que el hermano sea edificado, para que el hermano crezca. Eso es el propósito del servicio. Entonces pensemos, todos nosotros que estamos sirviendo, ¿lo estamos haciendo para qué? Si no lo estamos haciendo para glorificar y edificar a los demás, para glorificar a Dios y edificar a los demás, entonces comencemos a hacerlo. ¿Por qué? Porque cada detalle que nosotros hacemos para un hermano le puede ayudar para que él crezca. Y yo sé que no todos tenemos los dones a lo mejor de enseñanza, de consejería, de predicación, que a lo mejor pudiéramos pensar que esos dones son los más esenciales para el discipulado. Pero somos un cuerpo, dice la Biblia, y todos nuestros dones y todos nuestros talentos han sido dados para que seamos edificados unos a otros. Entonces, si entendemos la iglesia como ese cuerpo, todos seremos edificados unos a otros, ¿ok? Entonces, es lo que me llama mucho la atención, que el discipulado, el autor no solamente lo va a centrar en una relación uno a uno o en una relación grupal, sino va a decir que la iglesia es un invernadero, es un lugar donde la gente es discipulada. Y todos estos rasgos, todos estos puntos que acabamos de ver en la iglesia se van a exponenciar o van a hacer que crezcan. Tanto que, ¿qué es lo que vimos? Un conocimiento del Evangelio, una respuesta al llamado inicial de Dios, un deseo por conocer lo que Dios dice, una separación de los estándares del mundo, la autodisciplina, deseo de buscar y motivar a otros discípulos, la pasión por el evangelismo, la perseverancia. Todo esto nosotros, dentro del contexto de la iglesia, lo vamos a ir generando. ¿Cómo? Cambiando nuestra manera de servir, cambiando nuestra manera de amar a los hermanos. Muy bien, entonces, hasta aquí, ¿alguien tiene alguna pregunta? ¿Alguien quisiera hacer algún comentario de esto? ¿Todo bien? ¿Sí, seguro? Vamos a continuar, hermanos, con el punto número 3. ¿Qué es discipular? Ahora sí vamos a ver qué es discipular. En la primera parte vimos las marcas de un discípulo. Más allá de definir qué es un discípulo a través de la Biblia, lo que hicimos fue ver cuáles son las marcas de un discípulo, entendiendo que la definición que tomamos es que un discípulo se presenta como alguien que sigue la vida y enseñanza de otra persona. Vamos entonces ahora a qué es discipular. Y tenemos ahí una definición. Dice, una manera de definir la obra de discipulado es la exhortación intencional de cristianos fundamentada en relaciones de amor y entrenamiento en la palabra de Dios. Dice, la exhortación intencional de cristianos fundamentada en relaciones de amor y entrenamiento en la palabra de Dios. Y vamos a ver aquí 4 puntos de lo que el discipulado bíblico es. El primer punto nos dice, el discipulado bíblico es intencional. Tenemos ahí una cita que es Mateo 28, 18 al 20. ¿Alguien sabe de qué hablan estos pasajes? Las palabras, ¿no? Bueno, no las últimas, la gran comisión, ¿no? Exactamente. La gran comisión de nuestro Señor Jesucristo. ¿A qué nos envía nuestro Señor? Bueno, ¿a qué envía Jesús a sus discípulos en Mateo 28? Exactamente, a predicar el Evangelio y a ser discípulos. No solo son enviados a predicar el Evangelio y anunciar las buenas nuevas, sino a ser discípulos. Este punto nos dice que el discipulado bíblico es intencional. Dice, este no es un encargo que implica simplemente comunicar el mensaje, sino hacer discípulos. Ese debe ser el enfoque de nuestro evangelismo, hacer discípulos. Es decir, nuestra intención de predicar el Evangelio no solamente debería de estar en compartirle las buenas nuevas a alguien, sino en que esa persona sea formada un discípulo de Jesús. Esa debería de ser nuestra responsabilidad. Muy bien, ahora, ¿a qué nos referimos también con esta parte de intencional? Es importante que nosotros tengamos en mente lo que el Señor nos está mandando a hacer.
Porque, y es lo que les decía en el punto anterior, cuando nosotros cambiamos nuestra manera de ver el Evangelio, cuando cambiamos la manera de ver la vida cristiana, cuando cambiamos la manera de ver el servicio, nosotros somos intencionales con las personas y creemos que todo lo que hacemos con ellos, inclusive una plática de amigos, puede ser de edificación para ellos. Inclusive irnos a tomar un café y saber cómo está. Y aunque nosotros no tengamos la palabra para decirles bíblicamente y teológicamente qué es lo que necesitan, el hecho de hacer algo pensando en que eso va a bendecirles es importante. O sea, todo lo que nosotros hacemos para otras personas deberíamos de ser intencionales para que eso bendiga sus vidas, aún con nuestras limitantes, aún con lo que sabemos y con lo que no sabemos, ¿no? O sea, a veces solamente necesitamos escuchar a las personas. A veces solamente necesitamos llevar a las personas con alguien que sí les puede dar un consejo bíblico, ¿no? Pero a veces simplemente nos quedamos callados o decimos, no, pues no, ok, ¿no? Sí, está bien, y ahí nos quedamos, ¿no? O sea, pero necesitamos ser intencionales con las personas. El inciso B, el discipulado bíblico es relacional. Dice, tal vez la razón por la que el proceso para el cual trabajamos para construir al pueblo de Dios es tan relacional que ilustra y describe la mayor verdad de la naturaleza relacional de Dios. Nosotros, el hombre es formado a imagen y semejanza de Dios en el Génesis. Recordamos que Dios crea al hombre, ¿no? Lo que predicó nuestro pastor la semana pasada. Dios crea al hombre como un ser relacional, con una relación vertical y una relación horizontal, ¿no? Una relación vertical, ¿por qué? Porque el hombre se relaciona con Dios, y una relación horizontal, ¿por qué? Porque el hombre se relaciona unos con otros. Entonces vemos en Adán y Eva, Dios los forma seres relacionales, ellos se relacionan entre sí, pero al mismo tiempo ellos se relacionan con Dios. Vemos a Dios habitar en el jardín del Edén con ellos, relacionándose con ellos. Nosotros somos seres relacionales. Vemos también ahí un principio bien importante que también el pastor mencionó de la complementariedad, en el cual nosotros, bueno, en el caso específico de Adán y Eva, Dios crea a Eva para complementar a Adán, pero ¿para qué? O sea, ¿en qué lo iba a complementar? Si entendemos cuál es el propósito de Dios para formar al hombre, Dios crea al hombre imagen y semejanza y le da tareas específicas a Adán, para que Adán realice. Una de ellas pues es nombrar a los animales, pero tal cual Dios le da la potestad de administrar todo lo que ha creado, de hacerse cargo de todo lo que ha creado. Y para eso le da a Eva, para que se complementen. Es decir, ellos tenían un propósito y ese propósito solamente lo podían cumplir de forma complementaria. Es decir, si se complementaban. De hecho, Dios les va a decir que se reproduzcan, o sea, que llenen la tierra, ¿no? Adán no iba a poder llenar la tierra él solo, ¿no? O sea, hubiese sido el único hombre en la tierra y como no había muerte, pues hubiese sido un hombre eterno durante toda la tierra, ¿no? Pero Dios da a Eva. ¿Para qué? Para que cumplan ese propósito. Entonces ellos juntos cumplen el propósito de Dios. Ese principio nosotros podemos no solamente aplicarlo en el matrimonio, sino aplicarlo en todas nuestras relaciones, aplicarlo en la iglesia de Cristo. ¿Por qué? Porque todas nuestras relaciones ayudan al cumplimiento de Dios para el propósito de nuestros hermanos, de la iglesia e inclusive de otras personas que no conocemos. Es decir, la manera en la que yo me relaciono con las personas es de edificación, pero no solamente eso, sino ayuda al cumplimiento del propósito de Dios para la iglesia, para las personas. Entonces, es por eso que el discipulado bíblico es relacional. No solamente el discipulado bíblico se trata de reunirnos y leer la Biblia o llevar un material, que es muy bueno, pero el discipulado bíblico que queremos comenzar a trabajar es este discipulado relacional, donde te relacionas con las personas, donde te acercas a las personas y tratas de ver no solo por un material, sino por sus necesidades realmente espirituales, por su persona, ¿no? De hecho, lo que yo les decía es que vamos a tener algunos materiales con diferentes temas, ¿no? Tenemos, por ejemplo, servicio, iglesia, relaciones, cómo puedo crecer para ser cristiano o cómo puedo crecer como cristiano. ¿Por qué? Porque la intención es que nosotros cuando comencemos a discipular, comencemos a ver las necesidades de las personas.
y a través de esas necesidades podamos ayudarles, ¿no? Entonces, no se trata solo de un proceso en el que yo les digo, si ustedes quieren ser discipulados, entonces van a ver el material número 1, que es el Evangelio, y después de eso el material 2, que es vida en Cristo, es un ejemplo, y después el material 3, que es fundamentos de la fe, ¿no? Y si ustedes no hacen esto, pues no están discipulando, ¿no? O si ustedes no hacen esto, pues no están siendo discipulados los otros. No, la intención es que sí nosotros nos preocupemos porque ellos conozcan el Evangelio, pero cuando ellos conozcan el Evangelio, la intención es que nosotros nos acerquemos a ellos y veamos cuáles son sus necesidades. Es decir, a lo mejor el hermano viene, no sé, de otra iglesia y allá era, no sé, predicador, y él quiere llegar a predicar. Pues entonces hay que trabajar con él en el servicio, hay que enseñarle qué es la iglesia, hay que enseñarle qué es lo que se enseña en esta iglesia, ¿no? Hay que trabajar con él para que él sepa cómo la iglesia sirve, cuáles son las doctrinas que la iglesia predica y enseña, para que esa persona pueda seguir creciendo y también sus dones no se vean apagados, sino al contrario, pueda servirnos, pero a través de un discipulado. No nada más llega alguien y dice, yo soy predicador y pues mañana predicas, ¿no? Tampoco. Pero sí a través de un proceso. ¿Por qué? Porque el discipulado es eso, el cuidado de las personas, el amar a las personas para que puedan crecer, para que puedan formarse, para que ellas también, así como tú has crecido en tus dones, ellos también puedan crecer en sus dones. Y pues es un ejemplo de una persona que sirve, ¿no? Pero un nuevo creyente, o sea, alguien que no conoce nada, alguien que llega por primera vez a la iglesia, ¿cómo trabajamos con él? Pues hay que obviamente enseñarles el Evangelio, pero hay que platicar con ellos, porque ellos muchas veces vienen a la iglesia, ¿por qué? Porque tienen una necesidad específica, o sea, porque están mal en su matrimonio, porque no tienen trabajo. O sea, vienen ya con una necesidad específica y esa necesidad les ha traído a la iglesia. Ojo, nosotros nos centramos en resolver su primer necesidad y la necesidad más grande, que es Jesucristo, pero al mismo tiempo nosotros tratamos de ayudar a las necesidades secundarias que ellos tienen. Entonces es por eso que es importante que nosotros nos capacitemos, entrenemos en el conocimiento de la palabra de Dios para poder ayudar a las personas en sus necesidades. ¿Okay? Que en este primer semestre nos vamos a centrar en la necesidad más importante, que es Jesucristo, es decir, que la persona crea en Jesucristo. Pero la intención es que nosotros vayamos aprendiendo, creciendo para poder ser de bendición en algunas necesidades que implican su crecimiento en su vida espiritual, en su vida familiar, ¿no? O sea, con los problemas o situaciones que ellos vengan. Entonces ese es el discipulado bíblico relacional. Ahora el discipulado bíblico es amar. Tenemos ahí 1 de Juan 3:16. ¿Alguien me ayuda a leerlo, por favor? No, ese no es. En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros, también nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. El discipulado bíblico es amar. ¿Por qué nosotros amamos a las personas? Porque Él nos amó primero. O sea, realmente nosotros no tenemos excusa para decir yo no quiero amar a las personas. Yo entiendo que es difícil amar a las personas, pero eso no significa que por eso nosotros no queramos hacerlo. Somos llamados a amar a las personas. ¿Por qué? Porque Jesús nos amó a nosotros. Nosotros podemos decir, no, es que esa persona pues no se deja amar. O sea, esa persona no se deja amar, es grosera, es esto, es aquello. Infinidad de cosas, ¿no? ¿Y qué dijo Jesús con nosotros? ¿A Jesús le importó si nos dejáramos amar o no? ¿O quiénes fuéramos? O sea, Jesús nos amó y ya. Y entregó su vida por nosotros. Ese amor tan grande lo recibimos. Ahora nosotros, aun cuando nos cueste trabajo, porque yo les digo, o sea, no es sencillo amar. Aun cuando nos cueste trabajo, somos llamados a amar a las personas. Entonces,
Luego tenemos también el inciso D, el discipulado bíblico implica entrenamiento de la palabra de Dios. Y este punto es muy importante porque justo si nosotros queremos discipular y enseñar a otras personas, es importante que nosotros manejemos con precisión la palabra de Dios. ¿Alguien me ayuda ahí con... es 1 Timoteo 3, 16 al 18? ¿Alguien que me ayude con esa lectura, por favor? 16 al 18. Indispensablemente grande es el ministerio de la piedad. Dios fue... No, perdón, Elías segunda. Perdóname. Segunda de Timoteo 3, 16 al 18. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, al fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Ok, gracias. Este pasaje es bien interesante porque Pablo le dice a Timoteo que toda la escritura, y Timoteo entendía que toda la escritura era el Antiguo Testamento, o sea, para él toda la escritura era el Antiguo Testamento. Le dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea preparado para toda buena obra. Pablo le está diciendo a Timoteo, todo lo que tú aprendiste en tu niñez del Antiguo Testamento, todo eso es útil para que las personas crean y sean formadas, para que crezcan. Eso es lo que Pablo le está diciendo a Timoteo. Entonces, nosotros somos más bendecidos que Timoteo, porque nosotros no tenemos solo el Antiguo Testamento, sino nosotros tenemos el Nuevo Testamento, tenemos los Evangelios, tenemos las mismas cartas que escribe Pablo, o sea, tenemos toda esta bendición de tener toda la revelación divina en nuestras manos. Ahora, entendemos que si el Antiguo Testamento es útil para eso, cuanto más no toda la revelación divina es útil para que nosotros seamos formados a imagen y semejanza de Dios. Entonces, esto es muy importante, este punto es muy importante porque también la intención de estos discipulados es que vayamos aprendiendo nosotros a escudriñar las Escrituras, a aplicarla a nuestras vidas y que no nos quedemos solamente con lo que Alex nos enseña. ¿No? O sea, no solamente yo vengo el domingo a escuchar a Alex y el siguiente domingo vengo otra vez a la clase a escuchar a Alex, sino debo de escudriñar las Escrituras. ¿Por qué? Porque esto me ayuda a crecer a mí y esto va a ayudar a que otros crezcan. Ojo, también, no todo lo que yo diga debe ser cierto o es cierto. ¿Por qué? Porque yo soy un hombre falible, o sea, yo soy un hombre que se equivoca. Entonces, lo que yo les puedo estar enseñando puede estar incorrecto. Entonces, la intención es que ustedes vayan y en las semanas escudriñen también lo que estamos viendo. Y si algo no es bíblico, pues vengan y digan, Alex, esto que dijiste no es correcto, esto que dijiste no es bíblico. O sea, eso es lo que nosotros, esa es nuestra responsabilidad como cristianos, ¿no? La Biblia nos enseña sobre los cristianos de Berea, ¿no? Que escudriñaban las Escrituras. O sea, deberíamos de ser ese tipo de cristianos, no solamente que nos quedamos para escuchar, sino que nosotros escudriñamos y debemos de ir generando esa habilidad a través del Espíritu Santo de estudiar, de escudriñar y de aplicar las Escrituras a nuestras vidas. ¿Por qué? No solamente porque esto nos bendice, sino porque esto bendice a los demás y bendice a la iglesia. Entonces, vamos a ir a estar como enfatizando mucho en este punto, en la Escritura, la palabra de Dios. Finalmente tenemos ahí 2 puntos, que es el discipulado como una tubería, que este principio pues es sencillo, ¿no? Una tubería lleva ya sea un líquido o un gas a un lugar, ¿no? O sea, tiene un inicio y tiene un fin. Entonces dice que el discipulado bíblico nos va a ayudar, va a hacer que nosotros ayudemos a los demás a seguir su fin o a llegar a su fin. Es decir, vamos a empujar a los demás para que ellos lleguen a su destino.
Nosotros no somos la tubería, nosotros no dirigimos la tubería, ni elegimos el fin. Nosotros solo ayudamos a que ellos lleguen a su fin, al fin en el que, al propósito al cual Dios les ha dado. Esa es nuestra responsabilidad como discipuladores. Nosotros no decidimos dónde van a llegar, nosotros no cambiamos la tubería, pero nosotros ayudamos a que ellos puedan llegar a su fin. Entonces, por eso dice que el discipulado es como una tubería. Y finalmente, es un proceso, no un programa, ¿no? Sé que serán unos 30, 40 años para acá, el discipulado se ha visto más como un programa que como un proceso. Es decir, al día de hoy hay muchas editoriales que nos venden discipulados, o sea, tal cual tenemos aquí uno, que han sido de bendición, autores para estructurar y diseñar enseñanzas bíblicas y discipulados. Pero la intención es que el discipulado no lo veamos solo como eso, no solo como los materiales o los programas o las estructuras en donde te dicen, no sé, estudia durante 8 meses o el discipulado dura 8 meses y después tú ya eres un cristiano y te dejamos en la iglesia y crece, ¿no? Sino el discipulado es un proceso. Jesucristo discipuló a los 12 durante 3 años y cuando Jesús muere y se los encuentra a unos discípulos en camino a Emaús, ellos van dudando de quién era Jesucristo, cuando Jesucristo estuvo 3 años con ellos, 3 años viviendo con ellos, ¿no? Entonces nosotros no podemos decir que por enseñarles un material a las personas de 2, 3 meses, ellos ya están listos, ¿no? para florecer en la iglesia, ¿no? Cuando el discipulado es un proceso, no está englobado, no solamente lo encerramos en un material o en un programa, sino el discipulado es una vida. Entonces ese es el principio que vamos a estar trabajando, el discipulado. Es decir, yo les comentaba que la intención es que todos estemos discipulando y si Dios lo permite todos vamos a estar discipulando, algunos con materiales, pero algunos aun cuando no haya una persona para sentarnos y estar horas con estos materiales, vamos a estar discipulando de otras maneras. ¿Ok? Entonces esa es la intención, que todos estemos discipulando y utilizando nuestros dones para el crecimiento de otras personas. Pues de la primera clase es todo. Recuerden que en sus hojitas viene la segunda clase y esta segunda clase ustedes la van a estudiar en casa y van a responder las preguntas que están ahí.